¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes aquí en la última clase ya de Historia del Perú. Así que en primer lugar, desearles muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos ustedes? Alesia, Ana Milé, Anthony Belmoret, Cristian, Daniela, Diego Palomino, Eliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Hoy día, ¿qué tal Luciana? ¿Qué tal Jessy? Hoy ya la última clase de Historia del Perú. Vamos a ver los últimos años de la historia contemporánea peruana. Vamos a ver, buscar nuestros archivos para comenzar ya la clase de hoy día y poder arrancar con todo. Muy bien. A ver, un segundito nada más. Si fueran tan amables. Listo. Estamos en la semana 18. Aquí tenemos nuestros materiales que están muy interesantes y comencemos a ver la presentación. A ver, hoy ya tenemos una semana ya bastante cargada de información que abarcan aproximadamente los 60 últimos años de historia. Así que estamos ya hablando de el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el de Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno de Alan García, la década de Alberto Fujimori, la transición de Valentín Paniagua y el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo estás? Ítalo, Renzo, Lucía, Namilé, Diego, Carla. Buenos días. ¿Qué tal, Diego, Yair? Último día de historia. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Excelente. A ver, como siempre digo, preguntas. Estamos hablando ya del tramo final de la historia del Perú. Con esto comenzamos. A ver, arranquemos en primer lugar con el llamado ya por el mismo Juan Velasco Alvarado, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que es el nombre que le pone Juan Velasco Alvarado a su gobierno tras haber derrocado a Fernando Belaúnde Terry. A ver, primero arranquemos con sus propuestas ideológicas. En el plano de la ideología, estuvo influenciado por la CEPAL y el CAE. A ver, en primer lugar, ¿qué es la CEPAL? Aquí en un costadito, vamos a colocar aquí las siglas de lo que representa la CEPAL. A ver, la CEPAL es la Comisión Económica, listo, Comisión Económica, ya, para América Latina. Entonces, la CEPAL, que forma parte de la ONU, ya impulsó esta comisión para llevar a cabo reformas en el país. Estamos hablando del impacto todavía después de 10 años de la Revolución Cubana. En segundo lugar, el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, propone reformas, ¿ya? Pero no las reformas moderadas de la Junta Militar de Nicolás Lindley y Pérez Godoy, no. Ellos proponen reformas radicales. Esa es la diferencia de una con otra. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el Perú, ¿ya? Se encontraba en una condición de país subdesarrollado con una gran injusticia social. Había una fuerte desigualdad en el Perú. Y también había que decir con todas sus letras que el Perú era parte de lo que se conocía como tercer mundo. Así que en ese sentido, el Perú quería salir pues de su subdesarrollo. Para ello entonces hubo una noción de seguridad integral bastante interesante, porque antes la Fuerza Armada únicamente tenía que velar la defensa nacional. Ahora hay un concepto distinto de seguridad. Por el contrario, ahora la Fuerza Armada debe encargarse de la integración social, el desarrollo económico, más la defensa nacional. Eso me parece sumamente importante porque la Fuerza Armada asume la idea, ¿ya?, de que ellos son los únicos, ¿ya?, de que pueden sacar al Perú de la crisis en la cual se encuentra. Y es así como comienza este gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que son dos fases. Primera fase, Juan Velasco Alvarado, ¿ya? El plan Inca. A ver, el plan Inca, señores, es un plan de modernización, de reformas nacionalistas, correcto,
antioligárquicas que tuvo carácter autoritario porque el gobierno de Velasco Alvarado fue una dictadura. Yo diría algunas características más que vale la pena mencionar. A ver, junto a su sentido nacionalista, antioligárquico, autoritario, yo diría populista. Fue un gobierno altamente populista con una prédica antiimperialista. Ese fue, no, Juan Velasco Alvarado, y todo envuelto en reformas de carácter radical. Y ese fue el tenor del gobierno de Juan Velasco Alvarado. A ver, entonces, bajo una prédica, como hemos dicho, lo más lógico era llevar a cabo nacionalizaciones. Estefano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estefano? Buenos días. A ver, ¿qué es lo que busca Velasco? Velasco busca fortalecer el Estado. Es un Estado antiimperialista y para fortalecerlo lleva a cabo nacionalizaciones. En ese sentido, Velasco Alvarado lleva a cabo un control de los recursos del Estado. No, el Estado debe hacerse cargo del desarrollo económico, es decir, hay lo que se llama un capitalismo de Estado. Y este capitalismo de Estado se desarrolló en base a subsidios, ustedes ya saben que son subsidios, dos, el control de precios, que va a ser letra común ya en el gobierno de Velasco Alvarado y sujeto a un proceso fuerte de nacionalizaciones, ¿correcto? Y ese va a ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ya, esto va de la mano con el impulso a la industrialización. Cuando ustedes vean modelo EASY, ya quiere decir industrialización por sustitución de importación. Lo escribo aquí para no olvidarnos nunca. Entonces, es industrialización, ya, por sustitución de importaciones, ¿correcto? En ese sentido, entonces, ya, se habla de un fuerte proteccionismo. Eso es, ¿correcto? Entonces, bajo esa lógica, digamos que todas las empresas llevan el nombre de Perú. Vamos a ver ahora, para entender estas nacionalizaciones hechas por el Estado, sus medidas más importantes. Por ejemplo, se expropia la IPC, ¿no? Justamente aquí está, el 9 de octubre de 1968, ¿ya? Muy bien. El 9 de octubre de 1968, ¿ya? Se lleva a cabo justamente la ocupación de las instalaciones de la IPC. Ese día fue llamado el Día de la Dignidad Nacional. Velasco Alvarado señaló que el Perú había recuperado su dignidad. Por eso, sobre las bases del IPC, se crean empresas públicas como Petroperú, por ejemplo. Del IPC surge Petroperú. Les pongo un dato más. También durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado ocurrió la muerte extraña de Juan Banchero Rossi. ¿Ya? Entonces, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado también se creó el Ministerio de Pesquería. Este Ministerio de Pesquería, del cual depende Pesca Perú, ¿correcto? Ya se hizo con la flota que tenía de última tecnología Juan Banchero Rossi. Así que me hace muy importante hacer mención de esto. Correcto. Además, hay más empresas como Electroperú, Minero Perú, Aeroperú, ¿no? Hierro Perú, hay todo. Hay un sentido fuertemente afincado de nacionalismo, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas estatizaciones? A ver, por un lado hay que decir que todas las reformas de Juan Velasco Alvarado fracasaron, absolutamente todas. Así que terminamos esta primera fase con una alta deuda y una ineficiencia de las empresas estatales. Señores, las empresas estatales eran
el principal agente económico en el Perú. Habían cerca de 180 empresas, ya, que todas tenían el logo de Perú. Hierro Perú, Pesca Perú, Centromin Perú, etc. Ese es un poco el tenor de esta coyuntura, ya, que nos dejó Juan Velasco Alvarado. Además, habría que indicar que Juan Velasco Alvarado fue un gobierno altamente corrupto, ¿ya? Corrupción. Según cálculos, fue el gobierno más corrupto del Perú del siglo XX. Además, tuvo una fuerte dependencia con los Estados Unidos, pero también tuvo el apoyo de la Unión Soviética. Eso tampoco lo podemos negar. Entonces, tuvo el apoyo de la Unión Soviética, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ahora, digamos una de sus acciones más recordadas de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? A ver, una sería la reforma agraria. Juan Velasco Alvarado, bajo la influencia de la Revolución Cubana, ¿ya? Llevó a cabo la reforma agraria, la cual tuvo como objetivo mejorar el nivel de vida del campesinado. Entonces, él quería mejorar la condición del campesinado. ¿Para cómo? Eliminando el latifundio. Señores, si algo hay que reconocer dentro de las acciones llevadas a cabo por Juan Velasco Alvarado fue haber puesto fin al gamonalismo. Eso hay que reconocerlo tajantemente. Creo que fue el gran logro de Juan Velasco Alvarado con la reforma agraria, poner fin al gamonalismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Juan Velasco Alvarado hizo la reforma agraria? No lo hizo únicamente para mejorar la condición del campesino, sino que también buscaba evitar el avance de la izquierda radical y de las guerrillas, porque Sendero Luminoso, señores, no surge en 1980. No, señores, un poco vamos a ver el contexto, ¿ya? El Partido Comunista del Perú, ¿listo? Se divide en dos, ¿ya? Por un lado va a ser, ¿ya?, el Partido Comunista, que estará inclinado por la Unión Soviética, y lo que va a ser el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, ¿ya?, que va a ser inclinado por China, ¿correcto? Entonces, ¿ya?, mientras que el Partido Comunista, que estaba inclinado por Unión Soviética, se quedaba dentro de la situación política formal, respetando las elecciones. En cambio, el que se inclinó por China bajo la influencia de Mao Zedong, ya va a optar por la lucha armada. Y esa va a ser la gran diferencia del contexto, ya, lucha armada, ¿correcto? Y Velasco Alvarado sabía eso, ya, sabía que estas guerrillas que habían sido derrotadas en el gobierno de Belaúnde estaban resurgiendo y reorganizándose de manera más radical todavía. En ese sentido, entonces, digamos que, medidas. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Juan Velasco Alvarado? Bueno, él expropió los latifundios, poniendo fin al gamonalismo. Y a partir de aquí, ya crea dos sistemas que son CATS y SAIS. Por suerte tenemos margen como para poder escribir, ¿correcto? A ver aquí, miren, ahí está. Vamos a poner en primer lugar las CATS, ¿correcto? Las CATS son en la costa, ¿ya? Y significa cooperativas agrarias, ¿listo? De producción social, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que las SAIS, ¿ya?, son, esto es, en la sierra, ¿correcto? Estas son sociedades agrarias, ¿listo?, de interés social. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy simple. Mientras que en la costa, ¿ya?, las cooperativas se mantenían unidas y no fragmentadas, pasando la propiedad a los trabajadores de las
haciendas que formaran cooperativas en la sierra. La tierra fue fragmentada, ¿ya? Fue fragmentada, distribuyéndose pequeñas parcelas entre los campesinos. Además, no olvidemos que Juan Velasco Alvarado también creó el Día del Campesino. El Día del Indio, creado por Augusto B. Leguía, fue transformado ahora como Día del Campesino, ¿no? La famosa frase de la reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. Bueno, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias? Hemos dicho que lo más importante fue la eliminación de la oligarquía terrateniente, pero también del gamonalismo. Más que de la oligarquía, que pudo mantenerse con cierta presencia, el gamonalismo sí desapareció. Así que esto fue, creo, un logro importante de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Pero hemos dicho tajantemente, señores, que fracasó. Todas las reformas de Velasco fracasaron. Esta fue quizás la más rimbombante. Y fracasó porque no hubo apoyo, hubo falta de apoyo técnico por parte del Estado. No bastaba únicamente, no bastaba únicamente ya con liquidar, correcto, con liquidar el gamonalismo y la oligarquía terrateniente. Había que invertir. En la costa, las haciendas no las fragmentaron porque sabían que eran haciendas modernas, pero en la sierra la fragmentaron sin darle mayor ayuda al pobre campesino. ¿Eso qué cosa generó? Una crisis de la agroindustria, con una caída alucinante de las exportaciones. Antes, el Perú exportaba muchísimo en la costa, pero al fracasar todo esto, se produjo una caída de las exportaciones y el Perú se convirtió, como sigue siendo en la actualidad, en un país importador de alimentos. Esa fue la situación que se dio. Esto que generó una migración interna fortísima, ¿ya? Debido a la mala distribución que provocó, ¿ya?, la reforma de Juan Velasco Alvarado. Ahí está, finalmente. Entonces, hubo una mala distribución que generó todos estos males. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces pasamos a ver aquí. Listo. A ver, en el plano internacional, Juan Velasco Alvarado, en el plano internacional, tuvo tensiones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Velasco Alvarado tuvo un acercamiento a los países socialistas, Unión Soviética, Cuba, incluso Juan Velasco Alvarado fue un líder no alineado en América Latina. Sí, Juan Velasco Alvarado fue un líder no alineado, por si acaso. ¿Ya? Junto con Allende de Chile, fue uno de los más importantes líderes no alineados. Ahora, tuvo tensiones bélicas con Chile, claro que sí. Incluso se dice que Juan Velasco Alvarado había dado la orden para invadir Chile desde Tacna. Es ahí cuando viene lo que se conoce como el Tacnazo, que es el golpe de Estado que le imprime Morales Bermúdez para impedir la invasión chilena. Ya, pero todavía no llegamos ahí. Vamos a ir con calma entonces, con calma. A ver, esto también está inserto en una crisis del petróleo. Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la Unión Soviética en la época de Brezhnev? Se había encontrado una de las reservas más grandes del mundo de petróleo en Chechenia. Bueno, pues esto generó toda una crisis energética a nivel mundial, al cual el Perú no estaba exento. En el plano de la política, hemos dicho que fue un gobierno autoritario, dictatorial el de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado clausura el Congreso de la República, no, cuando culmina su mandato y ya no convoca más elecciones para Congreso de la República. ¿Ya? Fue un gobierno eminentemente militar. ¿Dónde la Fuerza Armada controla los ministerios? ¿Ya? Y también no se le controla a los ministerios, la burocracia, ¿ya? Porque el gobierno de Juan Velasco Alvarado expandió la burocracia. Eso, creció la burocracia,
ya, enormemente con Juan Velasco Alvarado, ¿correcto? Entonces, ya fue un gobierno netamente impulsado por la Fuerza Armada, apoyado en el control de los medios de prensa. Para ello, Juan Velasco Alvarado, ya, para asegurarse el control de todo, creó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por si acaso. Pues ahí está, el Ministerio de Transportes, listo, y Comunicaciones fue creado por Juan Velasco Alvarado, ¿correcto? Aquí está, ¿no? Y Comunicaciones, ¿correcto? Muy bien, excelente, listo. Complementariamente, Velasco crea el CINAMOS. ¿Qué es el CINAMOS? A ver, el CINAMOS es el Sistema Nacional de Movilización Social. Aquí me queda un espacio, creo que aquí lo puedo escribir correctamente. Fue el sistema ya nacional de movilización social. Es decir, señores, Juan Velasco Alvarado lo que quería era el control de la protesta social. Es decir, si uno quiere reclamar, ya sea un sindicato, un gremio, lo que tú quieras, tienes que inscribirte en el SINAM. Es decir, lo que busca Juan Velasco Alvarado es el control social. Como Juan Velasco Alvarado no tiene partido político, ya, entonces él busca el control social. Uno de los más importantes aspectos que sí tengo que reconocer que fue significativo del gobierno de Velasco fue la reforma educativa. Juan Velasco Alvarado, ya, bajo la influencia de Salazar Bondi, no me queda más espacio donde escribir, voy a tener que ponerlo aquí, ya, bajo la influencia de Salazar Bondi, gran filósofo peruano, ya, Salazar Bondi establece la educación por niveles, ya, básica, superior. Y esa fue la acción de Juan Velasco Alvarado. Incluso les cuento un dato más. Juan Velasco Alvarado crea la educación inicial. Antes eso no existía, la educación inicial creada por Juan Velasco Alvarado. Bueno, aquí se puede ver el logo representativo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, no, bajo la imagen de Tupac Amaru. Ya antes de hablar de la segunda fase, voy a pasar aquí a ver mi otro PPT, ya un poco para ir rebobinando algunas imágenes del gobierno de Juan Velasco Alvarado. A ver, comenzamos por aquí. Ya, hemos dicho, Juan Velasco Alvarado, presidente de la Junta, que es del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Hemos dicho que da un golpe de Estado el 3 de octubre, apoyado por el Plan Inca, que fue un programa de reformas radicales estatistas. Nacionaliza el petróleo a una semana del golpe de Estado, ya invade las instalaciones de la IPC, ya, y lo declara el Día de la Dignidad Nacional, que la compara por celebración con el Día de la Independencia. Además, en el plano de lo social, hemos dicho, Velasco crea el SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Si tú querías protestar, no puedes protestar públicamente, tienes que hacerlo a través de SINAMOS. Una importante reforma educativa, no lo puedo dejar de mencionar, ¿ya? Juan Velasco Alvarado crea las escuelas superiores, ¿ya? Y la enseñanza profesional, además de la educación técnica. Es una gran reforma. Juan Velasco Alvarado además impone el uniforme único escolar. Bueno, hoy día ya es del pasado. Antes todos vestíamos de color plomo o color gris, con camisa blanca. Era el uniforme que se tenía que usar a nivel nacional y no había variaciones. Esto fue cambiando con el correr de los años. Finalmente dio el Estatuto de la Libertad de Prensa, por el cual intervino y estatizó los medios de comunicación, periódico, radio y televisión. Fue el accionar de Juan Velasco Alvarado. En el plano de la economía, llevó a cabo la reforma agraria que expropió haciendas de los gamonales y la oligarquía, creando las CATs para la costa y las SAIS para la sierra. Además, nos llenó de una serie de empresas, ya, que todas tenían el logo de Perú.
Entel Perú para los teléfonos, Centromin Perú, Minero Perú para la minería, Electro Perú para la electricidad, Pesca Perú para la pesca, Petro Perú para el petróleo, y todo era Perú. Era un sentido fuerte de nacionalismo. Además, llevó a cabo una reforma industrial, creó lo que se llama las comunidades industriales. Sí, la comunidad industrial, señores, que fue una de las obras también que impuso Velasco, que también fracasó, que destruyó la industria en el Perú, fue una alianza entre trabajadores y empresarios, los cuales tenían que codirigir la empresa. La cuestión es, ¿y qué saben los trabajadores de exportación, de importación, de crédito? Y al final quebraron la industria en el Perú. En el plano internacional, Velasco Alvarado tuvo una relación ya bastante íntima con la Unión Soviética. Él, como les dije hace un segundo, fue un líder no alineado dentro del bloque del tercer mundo. Lastimosamente, Juan Velasco Alvarado ya tuvo cerca de 8 atentados contra su vida. El último le dispararon en la cadera. ¿Ya? Cuando le sacan la bala, lastimosamente se vuelve gangrena y le amputan la pierna. Él era diabético, así que le terminan amputando también la otra pierna. Cae en silla de ruedas, pierde como 30 kilos y a pesar de estar bastante maltrecho de salud, quiere invadir Chile. Así que ante la posibilidad de invadir Chile, se produjo el tacnazo, el golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado, ya por Francisco Morales Bermúdez. También hay que indicar que lo afectó muchísimo la crisis del petróleo, ¿no? ¿Dónde? La Unión Soviética, con su gran reserva de petróleo, y la OPEP, que son los que imponen el precio del petróleo a nivel mundial, que son los países árabes, listo, van a afectar enormemente la economía peruana. Es ahí cuando llegamos así al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿correcto? A ver, este gobierno ya va a atravesar lo siguiente. Vamos a ver aquí nuestra otra presentación. Muy bien, tenemos una preguntita que tengo que responder al toque. Dice, Diego, ¿por qué no funcionó la nacionalización de empresas y tuvo que depender de Norteamérica? Excelente pregunta, porque los militares no saben administrar empresas. Fueron empresas del Estado administradas por militares que las corrompieron, las prácticamente liquidaron económicamente, haciendo que el Perú dependiese económicamente de Norteamérica, pero también tuvo apoyo de la Unión Soviética. Ese fue lastimosamente la herencia que nos dejó Juan Velasco Alvarado. La segunda fase estuvo con Francisco Morales Bermúdez, que fue el famoso Plan Túpac Amaru. Diferencia del Plan Túpac Amaru con el Plan Inca, dos que son enormes. Uno, que el Plan Túpac Amaru fueron reformas moderadas, ¿ya? El Plan Inca fueron reformas radicales. Segundo, el Plan Túpac Amaru buscó desmontar el velasquismo, ¿ya? Sí, las reformas impulsadas por el Chino Velasco buscaron ser liquidadas por Morales Bermúdez. ¿Lo logró? No lo logró. Por eso que también su gobierno tuvo mucha dificultad. Vamos a ver ahora ya el accionar de Morales Bermúdez. En el plano de la política se impuso, debido a la convulsión social, el toque de queda. Miren, después de 30 años, ya han vuelto otra vez los toques de queda. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues esa es una medida de corte dictatorial que reprime la libertad de tránsito de las personas y además se declaró el estado de sitio en Lima brutalmente. Además, se restringió la libertad de expresión. Bueno, digamos que Morales Bermúdez soltó un poquito, ya lo que tenía excesivamente controlado Velasco Alvarado, Morales Bermúdez soltó un poquito. ¿Por qué? Porque Morales Bermúdez permitió el retorno de algunos exiliados.
Ya, por ejemplo, el APRA pudo volver otra vez del exilio, claro, con un perfil bastante bajo, volvió Haya de la Torre, ¿ya? Pero digamos que soltó un poquito, ¿ya? Morales Bermúdez. Lo otro que hizo fue apoyarse en el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para la aplicación, ¿ya? De paquetazos. Y les voy contando, ¿correcto? A ver, ante la situación de la crisis, Morales Bermúdez, que ya no es de izquierda, digamos que Velasco Alvarado era un personaje de izquierda, no alineado, tercermundista, apoyándose en la Unión Soviética, aunque económicamente dependía de Estados Unidos, ¿correcto? Morales Bermúdez se inclina más por Estados Unidos. Así que, por presión de los Estados Unidos, decide que el Perú acepte las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, aplicando lo que se conoce como paquetazo. A ver, ¿qué son los paquetazos? Le voy a decir la cosa bien concreta. Ok, a ver, cuando hablamos de paquetazo, es un shock gradual. Voy a poner un ejemplo. Ya, miren, muy simple. Este plumón hoy día en la calle cuesta 3 soles, pero Vizcarra dice que cuesta un sol. Al decir un sol, eso se llama subsidio, y que cuesta un sol todo el 2020 se llama control de precios. Bueno, pues lo que va a hacer Morales Bermúdez son paquetazos, que es una especie de shot gradual. Señores, este plumón que cuesta un sol y que debería costar 3 soles, va a costar a partir de noviembre 3 soles 10. En diciembre, 3 soles 20. En enero, 3 soles 30. No, 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 no. En noviembre, un sol 10. En diciembre, un sol 20. En enero, un sol 30. Se dan cuenta que está haciendo un sinceramiento de precios, pero gradual y muy lento, para que no afecte radicalmente la economía de las personas. Ya, el paquetazo, que nosotros lo conocemos más por Alan García, será un shot gradual. En ese contexto, entonces, Morales Bermúdez va a reducir el gasto público, que era gigantesco con Velasco Alvarado. Redujo el gasto público. ¿Ya? Es decir, va a recortar subsidios, controles de precio, y en ese contexto, entonces, van a estallar fuertes protestas y huelgas nacionales. Un año crucial para el gobierno de Morales Bermúdez va a ser el año de 1977, donde la CGTP ya va a impulsar paros nacionales por todo el país. Bueno, la CGTP hoy día, si convoca un paro nacional, nadie le hace caso. Pero en los 70, señores, cuando la CGTP decía paro nacional, era paro nacional y todos paraban. En consecuencia, fue un momento tan difícil, ya que tras estos enormes paros y la crisis política del gobierno de Morales Bermúdez, se lanzó la idea de la llamada transición democrática. Ahí está, Morales Bermúdez tuvo que dar un mensaje a la nación, ya impulsando lo que él denominó la transición democrática. ¿En qué consiste esta transición democrática? Sencillo, señores, debido a la crisis que está ocasionándose en el Perú, voy a hacer lo siguiente. En el año 1978, ¿correcto? Ya vamos a convocar a una asamblea constituyente. En el año 1979 se va a redactar una nueva constitución. Y en el año de 1980 convocaré a elecciones democráticas, con lo cual los militares volverán a sus cuarteles. Eso fue la llamada transición democrática, con lo cual, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, presidida por Haya de la Torre, fue un triunfo contundente del APRA. El APRA, que había vuelto a la legalidad, ya ahora obtuvo el triunfo de la Constitución de 1979. Obvio, ya Haya de la Torre tenía que ser presidente de la Asamblea Constituyente. Haya de la Torre tenía 84 años, ya había sido diagnosticado de cáncer, ya, y en consecuencia, él muere.
No, firmando la Constitución fallece justamente el político más importante del Perú del siglo XX, Aya de la Torre. Bueno, pues, ¿cuáles son los logros más importantes de la Constitución? Uno, la ciudadanía pasa ahora a 18 años, ¿correcto? Hasta antes de la Constitución de 1979 era de 21. A esto hay que sumarle por primera vez en el Perú la noción de voto universal. En el Perú nunca hubo voto universal hasta que el 79 señaló que votan todos, incluso los analfabetos. Una obra que no puedo dejar de mencionar de Morales Bermúdez, porque es obra de Morales Bermúdez, aunque él no hará mucho al respecto, fue haber creado el FONAVI. Ahí está. Creación de el FONAVI, que es el Fondo Nacional de Vivienda, el cual sí será usado por Fernando Belaúnde Terry. Bueno, que está entonces lo que tiene que ver con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ahora vamos a ver ahora el gobierno de Fernando Belaúnde, pero mientras tanto voy terminando de presentar mi otro PPT. A ver, aquí tenemos la Asamblea Constituyente que hemos hecho mención, ya con una nueva Carta Magna. Aya de la Torre sería el más votado y en consecuencia le corresponde la presidencia de la Asamblea. En ese sentido, digamos que una fuerte crisis económica ya brutal en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Ahora, digamos lo siguiente. A ver, él impulsó el plan Tupac Amaru en el plano económico. Complementariamente, ya este plan Tupac Amaru tuvo como objetivo ya desmontar las reformas de Velasco. También aplicó los paquetazos económicos. Ya él buscaba promover la inversión privada apoyándose en los Estados Unidos. Para ello, Norteamérica, con el Fondo Monetario Internacional, lo condicionaron. Tienes que disminuirme los subsidios, tienes que disminuirme los controles de precios y solamente así tendrás mayor inversión extranjera norteamericana. También hemos hablado del gran paro de la CGTP de 1977. Ante esto, entonces, Morales Bermúdez, ya ante la huelga en general que fue descomunal, conmocionando a todo el país, llevó a cabo lo que yo les mencionaba, la transición democrática. Convoca a la Asamblea Constituyente, luego redactar la Constitución y luego convocar a elecciones presidenciales. Y así como finalmente llega al poder Fernando Belaúnde Terry por segunda vez. A ver, entonces, Belaúnde asume por segunda vez la presidencia de la República. Aquí participaron en las elecciones Fernando Belaúnde Terry por Acción Popular, Luis Bedoya Reyes del PPC y Armando Villanueva del Campo por el APRA, debido a la muerte de Aya de la Torre, ¿correcto? Aquí todavía hay que esperar unos 5 años para que aparezca con fuerza el liderazgo de Alan García Pérez. Pero, Acción Popular y el PPC hacen una alianza, con lo cual controlan el legislativo y el ejecutivo. Alianza, ¿correcto? Alianza, con lo cual ejercen el control sobre el ejecutivo y el legislativo. Esa va a ser la forma como Belaúnde Terry, a diferencia del primer gobierno, él tendrá todo, prácticamente todo controlado políticamente en el Perú. A pesar de ello, hizo un muy mal gobierno, que vamos a describirlo ahora con calma. A ver, entonces, en el plano de la política, Belaúnde no tuvo mayoría en el Congreso, como les acabo de mencionar. Por eso se unió con Bedoya Reyes, líder del PPC. Pero señores, ok, hubo una fuerte oposición del APRA e Izquierda Unida. No quiero dejar de lado mencionar que Izquierda Unida atravesó por su mejor momento, ok,
¿ya? Barrantes, líder de Izquierda Unida, se convertirá en el primer alcalde socialista, ¿ya? De Lima, ¿ya? Bueno, ya el Perú tenía pues ya varios alcaldes socialistas, especialmente en el sur, pero en Lima nunca. Bueno, pues, y lo hizo bien, hay que reconocerlo. El señor Barrantes Lingán, alias Frejolito, su obra más conocida es el famoso vaso de leche. Ahí está. El famoso vaso de leche será la obra más conocida de el señor Alfonso Barrantes Lingán. A ver, el gobierno, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry comenzó muy bien, brillantemente. La primera acción de gobierno, cuando se puso la banda presidencial el 28 de julio de 1980, fue el retorno de los medios de prensa a sus propietarios, sí, que habían sido confiscados por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pero también hay que reconocer que hubo mucho desacierto, fue un mal gobierno y mucha corrupción, ¿ya? Lo cual diluyó enormemente su aceptación. Todo esto benefició a quién? A Izquierda Unida, que hemos dicho que gana la alcaldía de Lima, ¿ya? Y el APRA, que ahora sí va a tener una figura joven emergente, que es Alan García, con el cual ganará la presidencia de la República. Por eso que es importante tomar en cuenta todos estos avatares de la historia política del Perú. A ver, vamos a ver un poco lo que nos dice nuestro otro PPT. ¿Ya? Por aquí, por favor. A ver, entonces, aquí va. Ya. Los años 80. Este fue los años del retorno a la democracia, pero fueron democracias muy débiles y muy frágiles que luego van a finiquitar con el gobierno de Alberto Fujimori. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, dijimos que hizo alianza con el Partido Popular Cristiano. Su primera acción de gobierno fue la devolución de los medios de comunicación. Belaúnde restituyó las elecciones municipales que habían sido suspendidas por justamente Velasco Alvarado. No, si bien en la primera rueda ganó Acción Popular, que colocó a Orrego como alcalde de Lima, en la segunda rueda, o la siguiente elección, ya debido al descrédito y la corrupción de Acción Popular, es que finalmente ganó luego Alfonso Barrantes Lingán. En el plano de la economía, ya, hay que indicar, además, que en el plano de la política, esto no lo puedo omitir, es algo importante, ya, se produjo la expansión del narcotráfico y el terrorismo, ¿correcto? Ya, señores, una de las peores lacras que tuvo el Perú fue el narcotráfico, porque en los 80, ahora los grandes cárteles de la droga ya no están comercializando opio, que era la gran droga de los años 70. Ahora están con la idea de comercializar justamente coca, la pasta básica. Y el Perú pues tiene abundancia de hoja de coca. Además de esta lacra, ya vendrá el terrorismo con dos movimientos terroristas. Eso lo hablaremos en un segundito nada más. ¿Correcto? A ver. En el plano de la economía, tuvo el respaldo económico del Fondo Monetario Internacional. Otra vez, ¿ya? Lo que no pudo concluir Morales Bermúdez de desmantelar el Velascato, lo intentó otra vez el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Justamente con Belaúnde Terry, que era desmantelar el velasquismo, que tampoco Belaúnde Terry lo pudo hacer 100%, a pesar que durante su gobierno se aplicaron medidas ortodoxas, impulsado por los Chicago Boys. A ver, los Chicago Boys son los economistas salidos de la Universidad de Chicago que son neoliberales, ¿ya? Entonces, desde Norteamérica, hemos hablado, recuerdan ustedes, la semana pasada de Ronald Reagan, se difundió esta lógica neoliberal a todo el mundo.
y en el Perú no podía estar exento. Por el contrario, los Chicago Boys, el FMI, quisieron imponer medidas liberales ortodoxas. En ese sentido, una de ellas va a ser la implantación del INTI. El sol, que era nuestra moneda hasta ese momento, había colapsado con una fuerte crisis. Belaúnde pensaba ya que la mejor manera era cambiar nuestra moneda ya del INTI del sol por el INTI. Además, llevó a cabo importantes obras públicas y también adquisición de armamento. Señores, uno de los mayores problemas del gobierno de Belaúnde va a ser el endeudamiento externo, lo que se conoce como la crisis de la deuda, que se tornó impagable. Ahí está. Entonces, ya esto va a ser conocido como la famosa crisis de la deuda, ya que se irá tornando paulatinamente en impagable. Tenemos en el plano internacional el conflicto con el Ecuador, el del falso Paquicha. Señores, a ver, digamos lo siguiente, ya. Ecuador, nos habíamos quedado anteriormente con la guerra de 1941, en la cual Ecuador no quiso cerrar la frontera con el Perú. Llegamos ahora a la guerra del falso Paquicha. ¿Por qué se llama falso Paquicha? Muy simple. Porque si uno hace un mapa peruano, correcto, ya, Paquicha es un territorio ecuatoriano. Lo que pasa es que los ecuatorianos se infiltran en el Perú levantando un Paquicha dentro del Perú, frente al cual nuestras fuerzas atacaron y Ecuador no nos denunció ante la OEA acusándonos de haber invadido Ecuador, lo cual fue absolutamente falso. Esta guerra, que duró muy poco, ¿ya? Porque bueno, en ese momento éramos una fuerza militar realmente potente, ¿ya? Pudimos acabar rápidamente con el Ecuador. Lastimosamente, los ecuatorianos no quisieron retirarse y dejaron inconclusa la frontera. Así que la cosa quedó todavía a mayor. Finalmente, Belaúnde Terry apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas. Señores, la guerra de las Malvinas fue una guerra que se peleó contra Inglaterra. Sí, contra Inglaterra de Margaret Thatcher, no estamos hablando de cualquier país, es la Inglaterra de Margaret Thatcher quien tuvo el apoyo de Estados Unidos y Chile, y fue un apoyo militar real. Le enviamos aviones, enviamos soldados. Las Malvinas fue una de las guerras más sangrientas latinoamericanas. Se peleaba con temperatura bajo cero. Y bueno, pues terminó siendo derrotado Argentina, ¿correcto? Muy bien, profesor, ¿y por qué apoyamos a los argentinos? Muy simple, porque no olviden ustedes que los 12 años que pasó Belaúnde exiliado, los pasó en Argentina. Fue una crisis terrible la que terminó con el gobierno de Belaúnde. Primero fue la violencia terrorista. Para colmo de males, no solamente el narcotráfico, sino también el terrorismo con dos movimientos guerrilleros radicales. Uno es Sendero Luminoso con Aymael Guzmán y el MRTA con Víctor Polay Campos. ¿Se dan cuenta? Los dos líderes atacaron en dos zonas distintas, mientras que Sendero Luminoso atacaba desde la sierra, ya Víctor Polay lo hacía con el MRTA desde la selva. Además, tuvimos el gran fenómeno El Niño, el mega niño de 1983, que destruyó gran parte de la costa peruana. A ver, si nuestra tutora, excelente, y en unos minutitos más me retiro. Ok, a ver, entonces, 83 fue destructivo. Inundaciones en la costa, sequías en la Sierra Sur, epidemias. Aquí aparece el cólera por primera vez, ¿ya? Aunque no de forma tan corrosiva como fue en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿correcto? Ya, y hemos dicho, la crisis de la deuda que se tornó paulatinamente impagable en el Perú. El gobierno de Alan García lo haremos después del receso. Termino viendo aquí nuestros materiales sobre Fernando Belaúnde Terry. A ver, problema económico de Belaúnde Terry, ¿ya? En el gobierno de Belaúnde hubo un aumento exponencial de la pobreza,
Hubo un crecimiento fuerte del sector informal. Señores, la tan cacareada informalidad emerge con fuerza en el Perú en los años 80. ¿Correcto? Bueno, pues además Belaúnde, bajo la presión norteamericana y el Fondo Monetario Internacional, aplicó un modelo liberal conservador. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, lastimosamente, esto no funcionó. Hubo aumento de la deuda externa, devaluación de la moneda. Súmale tú, el fenómeno El Niño del año 83, al final se tuvo que reemplazar el sol por el INTI. Aquí está entonces la nueva moneda que apareció. Tenemos entonces fenómeno El Niño, tenemos que se adoptó un nuevo patrón monetario, el INTI, que terminó colapsando la economía peruana. A esto hay que sumarle los dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Aquí está Aymael Guzmán y Víctor Polay Campos, mientras que Sendero surge en Ayacucho, en la sierra, con una filosofía marxista, leninista, maoísta, ya apoyado por los campesinos en torno al terror, porque son grupos terroristas, ya. En cambio, el MRTA era marxista-leninista, pero apoyado en las zonas de selva cocaleras. Carla, profe, entonces Belaúnde fue el que cambió el INTI por el sol. Claro, finalmente este INTI, ya, no. Claro, cambia el INTI, no, cambia el sol por el INTI. Este INTI va a encontrar su momento de colapso mayor en el gobierno de Alan García. Fue terrible. Ahora, en el gobierno de Belaúnde también se produjo el conflicto del falso Paquicha con el Ecuador, que nosotros ganamos, ya, y que fue producto de una acusación de un falso ataque peruano. La verdad, señores, es que los ecuatorianos se infiltraron en el Perú y nosotros repelimos la incursión ecuatoriana. También hubo el gran conflicto de las Islas Malvinas, donde Perú apoyó a Argentina. Inglaterra, apoyado por Norteamérica y Chile, donde finalmente vence Inglaterra. Fue una guerra brutal. A ver, ya, para acabar entonces, repito, ya, no quiero extenderme más, ¿listo? A ver, obras importantes. Belaúnde fue uno de los pocos que utilizó el FONAVI correctamente, diría yo el único, ¿ya? Ejecutó lo que se llamaron los planes de vivienda, como las viviendas de Lima Tambo. Yo le pondría uno más, el de Santa Rosa, ¿ya? Lima Tambo, que queda en San Borja, y Santa Rosa, que queda en el Callao. Complementariamente, obras importantes también fue la represa de Gallito Cio, que es la que vemos aquí, que fue importante como obra de expansión hidráulica. Eso fue lo importante, fue una obra de expansión hidráulica, ¿correcto? Finalmente, ya el gobierno de Fernando Belaúnde acabó en una fuerte crisis. Ahora sí, vamos a ver el gobierno de Alan García. Antes de eso, vamos a cortar ya aquí la clase. Vamos a ver un video bien chévere sobre el gobierno de Alberto Fujimori. A ver, muy bien. Listo. Pegamos aquí y compartimos el video. Entonces retornamos ahora, tras el fin del gobierno de Belaúnde Terry, que acabó en una fuerte crisis, al primer gobierno de Alan García Pérez. Y con esto comenzamos a ver. En el gobierno de Alan García, digamos que llegado a los 1985, la gente ya no quiere políticos viejos. Ahora la gente quiere políticos jóvenes. Y hay un joven político, líder de la APRA, ya, que era Alan García Pérez. A ver, como siempre digo, por favor, pregunten, están bien interesantes sus preguntas, si fueran tan amables, por favor. A ver, entonces, Alan García es el líder de la APRA, ya en esta elección compite y queda en segundo lugar Alfonso Barrantes Lingán, de Izquierda Unida, que era alcalde de Lima, ¿correcto? Bueno, pues Alfonso Barrantes renuncia a la segunda vuelta con el argumento de que no quiere hacerle gastar al erario público una elección más, y Alan García va, ahora sí, con el cargo de presidente de la República. Muy bien, es el primer gobierno aprista.
A ver, vamos a ver algunos elementos importantes con el otro PPT para complementar lo dicho hasta aquí, ¿correcto? Listo. A ver, comenzamos entonces con el primer gobierno de Alan García Pérez. Comencemos con el plano económico. ¿Ya? En el plano económico, Alan García aplicó una medida heterodoxa. ¿Qué es? A ver, para dejarlo bien claro, miren, cuando decimos ortodoxia, es de carácter liberal, ¿correcto? Donde el Estado no interviene y se impone una economía de mercado. Eso fue lo que hizo Bermúdez de forma muy precaria, Belaúnde Terry, segundo gobierno, de forma muy precaria. Alan García entonces aplica una política heterodoxa, ¿ya? Una política en la cual busque congraciar, ¿correcto? A, el pueblo y los empresarios. Una mezcla de política populista y empresarial en simultáneo. ¿Ya? Esta política populista y empresarial se va a expresar en controles de precios, subsidios para el pueblo, puesto que es populista, ¿correcto? Y el dólar MUC para los empresarios. Profesor, ¿qué es el dólar MUC? El dólar MUC es lo que se llama el mercado único de cambios. Eso se llama el dólar MUC. Es el mercado único de cambios. Es un dólar subsidiado. ¿Ya? Dólar subsidiado. Es decir, mira, hoy día hay un solo tipo de dólar. En el gobierno de Alan García habían 15 tipos de dólar dependiendo de tu actividad económica. Si hoy día el dólar está a 3.60, pensemos que si yo soy ganadero, a mí me venden el dólar a 1.50. ¿Se dan cuenta? Me lo venden subsidiado. Bueno, pero en realidad esto generó una fuerte corrupción a través de la figura de los llamados 12 apóstoles. ¿Se dan cuenta? En consecuencia, digamos que ya, este fue un dólar subsidiado. Además, para ver más economía de carácter proteccionista, populista, miren ustedes qué hizo Alan García. Duplicó los salarios, congeló el precio de los alimentos. Hay controles de precios. Si tú dices, congela el precio de alimentos, es que hubo control de precios. Además, y lo recuerdo clarito, fue 28 de julio de 1986. Alan García, populista y demagogo como ninguno, en Mensaje a la Nación dijo, redujo el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Bueno, señores, hoy día puede parecer mucho dinero porque el Perú exporta muchísimo, pero en 1986, cuando el Perú no exporta casi nada, es prácticamente no pagar la deuda externa. O sea, le está pagando, pero le está pagando de forma muy precaria. Así que siendo honestos, no pagó la deuda, que va a ser el gran problema del gobierno de Belaúnde y de Alan García Pérez, ¿correcto? Bueno, pues ante ello, ¿qué se puede esperar? Sanciones y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon inelegible de crédito al Perú. ¿Qué implica esto de ser declarado inelegible? Bueno, pues ser declarado inelegible implica el aislamiento financiero. ¿Se dan cuenta? Y eso fue lo que se produjo en el gobierno de Alan García. Entonces, miren, por un lado, quiero que vean esta coyuntura. Señores, Alan García está liquidando nuestras reservas monetarias. Segundo, al no ser sujeto de crédito por el Fondo Monetario Internacional, nos hemos quedado aislados, sin dinero afuera y sin dinero adentro. En ese contexto, entonces, la política de Alan García, que tuvo éxito en los 2 primeros años, frenará las inversiones públicas. Al frenarse las inversiones públicas, generará hiperinflación. ¿Por qué? Por varios factores. Hay hiperinflación, por un lado, por la emisión monetaria, ¿ya?
digamos que fue una emisión inorgánica de moneda. Eso fue. Entonces, digamos con toda su letra, fue una emisión inorgánica, lo que se conoció como la maquinita. Señores, ¿qué fue lo que hizo Alan García? Bueno, pues como tenía un Estado prácticamente sin recursos, ¿qué va a hacer él? Va a agregarle valor a través de la incorporación de ceros. Señores, la moneda de mayor valor con Alan García fue 5 millones de intis. ¿Correcto? ¿Eso qué cosa generó? Una enorme devaluación monetaria, una dolarización extrema de la economía. El mercado negro fue el que cundió por todas partes. Además, intentando sacarlo de la crisis, otra vez, recuerdo crédito, 28 de julio de 1987, se lanzó el proyecto de estatización de la banca, porque Alan García acusó que eran los banqueros los responsables del fracaso de su economía, que finalmente buscaba evitar la fuga de capitales. Fuga de capitales. Realmente el gobierno de Alan García estaba colapsado económicamente. Es en ese contexto entonces que aparece el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa para enfrentar la política de estatización de la banca que finalmente fracasó. Al no tener recursos de los bancos, no tener recursos externos ni internos, lleva a cabo una tremenda política de austeridad que se conoce como los paquetazos. Los paquetazos, señores, he dicho, lo vuelvo a escribir otra vez, fue una medida de shock gradual. Pero lastimosamente, llegado ese punto de la crisis económica, los shocks graduales ya no tenían ningún resultado. Había que aplicar medidas radicales para acabar con la crisis. Alan García dejó prácticamente el Estado en la bancarrota. Sumado esto, ya al crecimiento de la burocracia. Fue realmente una situación calamitosa, ya dejada por Alan García Pérez. Pero aquí no queda la cosa, porque esta crisis también fue una crisis que se agravó ya por las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA. Ya, digamos, sí, que finalmente se produjo lo que Sendero Luminoso, Aymar Guzmán llamaba ir del campo a la ciudad. Es aquí cuando las acciones terroristas comienzan a tocar las puertas de Lima violentamente, derribándose torres de alta tensión, dejando sin luz a Lima durante varios días, llevando a cabo coches bombas, matando gente de manera selectiva, etc. ¿Ya? Finalmente, algunas obras de Alan García, por un lado está el Ministerio de Defensa, que unificó a la Fuerza Armada, la Policía Nacional, que unificó a la policía. Antes habían 3 policías, ¿eh? Por si acaso, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. Ahora van a ser una sola policía, ¿correcto? Ya. Entonces, complementariamente, habrá el establecimiento de comandos políticos militares en las zonas de emergencia. Algo que va a entender Alan García es que a Sendero Luminoso hay que ganarles en el campo. Lo que va a hacer es crear comandos políticos militares en alianza con los ronderos. Ahí está. Va a haber una alianza, listo, con los ronderos, que van a ser muy importantes. Y es aquí donde lentamente la acción de Fuerza Armada con población local afincado en las zonas de emergencia, más los ronderos, vencerán paulatinamente a Sendero Luminoso en la sierra. Esto también generó violaciones a los derechos humanos. No podemos dejar de mencionar 2 casos tremendos de violaciones a derechos humanos. Uno, el caso de Cayara, donde se exterminó una población indígena, y 2, el caso del Frontón, donde un levantamiento, esta es una isla que era una cárcel, ya, un levantamiento de acusados por terrorismo terminó con la acción violenta por parte del gobierno con un avión que lanzó misiles matando a más de 1.500 personas. Hubo una masiva inmigración, ¿ya?
es lo que se conoce hoy día como el quinto suyo. Mucha de la juventud peruana se fue básicamente a los Estados Unidos, una fuerte migración a Norteamérica, una corrupción generalizada, yo diría hasta institucionalizada por Alan García Pérez. Ya antes de hablar de Alberto Fujimori, hagamos un paneo ya final al gobierno de Alan García Pérez. A ver, por aquí. Hemos dicho que en el plano económico fue heterodoxa la política de Alan García. Alan García quería ganarse el apoyo del pueblo, heterodoxo, con incremento de sueldos, correcto, ya, con subsidios, controles de precios, pero también quería ganarse el apoyo de los empresarios. Aquí aparecen los famosos 12 apóstoles, que fueron los empresarios beneficiados por la política del dólar MUC, que es el mercado único de cambios, que es el dólar subsidiado. Ya, mientras el dólar subía enormemente en el mercado informal, Alan García daba el dólar subsidiadamente, ¿no? Con lo cual generó una fuerte corrupción. En el plano económico, Alan García declaró el 28 de julio de 1986 que solamente va a pagar el 10% de nuestras exportaciones a la deuda externa, con lo cual el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo declaró inelegibles, no sujetos de crédito. Además, intentó estatizar la banca con el objetivo de evitar la fuga de capitales. Alan García acusó a los bancos de ser los culpables de provocar el fracaso de su política económica. Bueno, acción, como se ve aquí, de forma violenta, al final no tuvo éxito Alan García. Vamos a seguir viendo el aspecto económico, el dólar MUD, cómo nos fue afectando. Ven ustedes que se produjo más emisión de billetes, como Alan García tenía un déficit tremendo. ¿Qué hizo? Quiso mantener los gastos fiscales, ¿no? Aumentando fuertemente los subsidios y los controles de precio. En ese contexto, entonces, ven ustedes toda la numeración de billetes que tuvo el Perú. El más grande fue el de 5 millones, que es este que está aquí. Ven ustedes la hiperinflación que provocó Alan García. Aquí está. La espiral más impresionante fue el año de 1989, que fue realmente desbordante la inflación en el Perú. En el aspecto social, Alan García ya era un demagogo como ningún, ¿ya? Y bueno, pues ante esto se produjo un rechazo a Alan García. Ven ustedes aquí, aquí está Mario Vargas Llosa, que fue líder del movimiento Libertad, correcto, que confrontó a Alan García trayendo un nuevo pensamiento, que será el liberalismo, el libre comercio, no, donde impulsa la mínima participación del Estado, la reducción de la burocracia y se opuso tajantemente a la estatización de la banca. Esa prédica de Mario Vargas Llosa tuvo fuerte eco y Alan García tuvo que dar un paso atrás. En el aspecto interno, vean ustedes, señores, realmente hubo violaciones a derechos humanos tremendas. Por ejemplo, la matanza en los penales. Fue algo simultáneo el levantamiento de inculpados por terrorismo en el Frontón, en Lurigancho, en Santa Bárbara, y donde se dio el caso más grave fue en el Frontón. Además, hay que reconocer que Alan García, a pesar de todo, fue el que dio la ley de rondas campesinas para enfrentar a Sendero Luminoso, es lo que se llamaba los comités de autodefensa civil, sumado a los comandos políticos militares de las zonas de emergencia. Lentamente se fue venciendo a Sendero Luminoso en la sierra. Esto provocó que en Lima aumentase el terrorismo, con coches bombas, con voladuras de torres de alta tensión, ya como se ven estas imágenes terribles que provocaron un gran temor en Lima. Además, en el aspecto interno, Alan García unificó la Policía Nacional del Perú. He dicho que hay tres fuerzas policiales, la GC,
la GR y la PID. No satisfecho con esto, además, Alan García creó el Ministerio del Interior, con lo cual unificó a la policía, ¿correcto? Además, obras importantes de Alan García fue el Museo de la Nación, ¿no? Obra impresionante de Alan García, hoy ya no existe, ¿no? Lastimosamente, el proyecto Chavimochi, que fue impulsado por Alan García, la represa de Gallito Ciego, Alan García y el famoso proyecto Olmos, que fueron obras de expansión hidráulica. Ahí está, expansión hidráulica, ¿correcto? Muy bien. No podemos dejar de mencionar una acción importante de Alan García, a pesar de toda la crisis que hubo, con aumento de la pobreza, ya se hablaba de un trapecio andino, que era pues el triángulo, ya, de los departamentos más pobres del Perú. Ahí está Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. También como una forma de paliar esa fuerte crisis, ya Alan García crea el famoso PAI. El PAI, ya voy terminando ya, el PAI es el programa al ingreso temporal, ¿correcto? Al ingreso temporal, que fue hecho para las poblaciones de menores recursos, ¿ya? Es en ese contexto que Alan García, ahora aparece la figura de Alberto Fujimori Fujimori. A ver, y con esto así pasamos a ver el gobierno de Alberto Fujimori. Vamos a ver nuestro top PPT, que está bien bacán. Por aquí. A ver, ahora sí, en un contexto terrible de crisis aparece el gobierno que durante 10 años va a ejercer Alberto Fujimori. Fujimori fue el independiente, lo que uno llama el outsider, fue un outsider. Es decir, señores, para 1990 la gente está harta de los políticos jóvenes también, como Alan García, y ahora quiere políticos independientes. Bueno, pues aparece la imagen del rector de la Universidad de La Molina, Alberto Fujimori, quien gana la presidencia en una segunda vuelta contra Mario Vargas Llosa e impulsa la siguiente política. A ver, comencemos entonces. Por un lado, Fujimori buscaba la estabilización económica. ¿Ya? Hay que verlo por niveles. Uno es el aspecto económico de Fujimori, el aspecto político de Fujimori. En el aspecto económico tenía como objetivo acabar con la hiperinflación. ¿Cómo lo hizo? A través de lo que se conocieron como las reformas estructurales. Entonces vemos aquí cuáles van a ser las reformas estructurales, ya, que va a impulsar Alberto Fujimori. ¿Correcto? Estructurales. Correcto. Tenemos una pregunta aquí. Aquí, excelente. Dice aquí, Ítalo, profe, ¿Fujimori tenía nacionalidad peruana? Ah, buena pregunta. A ver, siendo honestos, él nace en el Japón, ¿ya? Pero fragua los documentos para que tenga la nacionalidad peruana. Eso fue lo que ocurrió, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, Fujimori realmente era un extranjero. Pero bueno, finalmente esto fue encubierto por Montesinos, y esto recién casi al final de su gobierno se pudo saber. Fujimori entonces llevó a cabo las reformas estructurales. Por un lado, el shock económico. Me acuerdo muy bien el famoso Fuji Shock, establecido por Hurtado Miller en agosto del año 1990. De un día para el otro, de forma radical, Fujimori puso fin a los subsidios, puso fin al control de precios, puso fin al control del tipo de cambio, el dólar MUC. Señores, si este plumón cuesta 3 soles y Alan García lo vendía a 1,50 sol, mañana va a costar 3 soles. Así fue lo que hizo Alberto Fujimori de manera radical, ¿no? Con ello redujo paulatinamente la demanda y la inflación. Es decir, señores, Fujimori puso fin al proteccionismo y radicalmente puso fin al proteccionismo Alberto Fujimori.
Además, Alberto Fujimori llevó a cabo una radical reforma tributaria. Sí, señores, fue reorganizada la SUNAT brillantemente. Pero esto no quiere decir que la SUNAT haya sido creada por Alberto Fujimori. Por si acaso, la SUNAT fue creada ya en 1988 por Alan García Pérez, quien crea la SUNAT. Pero Fujimori se dio cuenta que el Estado no podía tener recursos si no había una reforma radical de la SUNAT. Segundo objetivo de Alberto Fujimori, uno fue el shock económico para acabar con el proteccionismo, ¿correcto? El segundo nivel de la reforma estructural de Alberto Fujimori fue la reinserción en la comunidad político-financiera internacional. A ver, ¿qué hizo Alberto Fujimori? Bueno, pues Alberto Fujimori, lo que hizo fue lo siguiente. Ya, a ver, Alberto Fujimori lo que hizo fue pactar con el FMI, pactar con el Banco Mundial, pactar con el Banco Interamericano de Desarrollo, comprometiéndose al pago de la deuda externa. Sí, al pago justamente de la deuda externa a través de un grupo de apoyo con el aval del gobierno japonés y norteamericano. En ese contexto, entonces, Fujimori pudo, a pesar de todos los problemas, reinsertarnos internacionalmente. Ahí van dos reformas estructurales radicales. La tercera es la promoción de las privatizaciones. Fujimori acabó con la hiperinflación. Fujimori nos reinsertó internacionalmente, obteniendo nuevos créditos. Lo que faltaba para Fujimori era que viniese inversión privada. Para ello, entonces, promovió las privatizaciones, vendiendo las empresas públicas, incentivando la inversión extranjera directa. En buen castellano, Fujimori, ¿qué hizo? Disminuyó el aparato estatal. Y eso hizo Alberto Fujimori. Disminución de la burocracia del Estado. Fujimori llevó a cabo despidos masivos de trabajadores del Estado, con lo cual Alberto Fujimori pudo finalmente ya obtener buenos precios en la venta de las empresas públicas. Además, Fujimori, que fue populista, también Fujimori, correcto, llevó a cabo programas de ayuda social. Durante su gobierno, los más poderosos programas fueron ya el famoso FONCODES y el PRONAF, que fueron sus grandes caballitos de batalla de Alberto Fujimori, a través también de la creación del poderosísimo Ministerio de la Presidencia, el cual ya no existe el día de hoy, pero que manejaba ingentes cantidades de dinero por parte de Alberto Fujimori. Además, ¿ya? En el plano de lo político, digamos que se produjo el autogolpe. El 5 de abril de 1992. A ver, vamos aquí un poco a caracterizar, ¿correcto? A ver. Primero, Fujimori fue un gobierno autoritario. ¿Ya? No fue una dictadura, fue un gobierno autoritario. Fue un gobierno basado en la antipolítica. Fue un gobierno que criticaba duramente a los partidos políticos. Fujimori fue un gobierno basado en la tecnocracia, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, pues las medidas de Fujimori al comienzo no dieron los resultados esperados, ¿ya? Por el contrario, se produjo voy a escribir como se escribió en ese momento, impasse entre ejecutivo y legislativo, porque no estaban dando resultado las políticas de Alberto Fujimori, más aún
porque Fujimori tenía minoría en el Congreso, la cual estaba controlada por el Frente Democrático de Mario Vargas Llosa. En ese momento entonces, domingo 5 de abril, Fujimori da el autogolpe, su frase clásica recordada por todos, disolver. Y Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el sistema judicial, claro que sí, el Poder Judicial también fue intervenido, ya fue intervenido el Jurado Nacional de Elecciones, fue intervenido el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy día llamado Tribunal Constitucional. Y así Fujimori inició lo que denominó el gobierno de emergencia y restauración nacional. Bueno, en realidad se llama reconstrucción nacional, ¿correcto? Bueno, pues en ese contexto entonces Fujimori se fue lanzando paulatinamente al control de los medios de comunicación. Ahora, siendo honestos, Fujimori no quería retornar a la democracia. Por el contrario, ¿ya? En esos años, la presión norteamericana, claro que sí, la presión de los Estados Unidos, ¿ya? Hizo que Alberto Fujimori, por presión norteamericana que lo ajustaba a Fujimori, convocase al Congreso Constituyente Democrático para redactar una nueva constitución que fue la de 1993. Bueno, pues en ese contexto entonces, en el famoso CCD, el CCD vence ya nueva mayoría, listó Fujimori, nueva mayoría, ya, y cambio 90, que será el partido de Alberto Fujimori. Fujimori, como ustedes han podido ver, fue creando partidos en la medida de las coyunturas electorales. Entonces, es nueva mayoría y cambio 90, que será el partido de Alberto Fujimori. A ver, Fujimori tuvo esas suertes únicas, realmente, que tienen a veces los caudillos. ¿Por qué? Porque Fujimori derrotó, sí, Fujimori derrotó ya al terrorismo paulatinamente. ¿Cómo así? Bueno, pues impulsó mayores cambios en la estrategia contrasubversiva. Le dio más fuerza a los comités de autodefensa, los ronderos que fueron mejor armados por el gobierno. Aquí cumplen un rol muy importante los ronderos. Además, se estableció los famosos jueces sin rostro que daban ya medidas realmente con penas de cárcel, de cadenas perpetuas y traiciones a la patria. Fue brutal lo de Alberto Fujimori. Además, tampoco podemos dejar de lado los destacamentos paramilitares como el Grupo Colina. Ya, el Grupo Colina, señores, llevó a cabo violaciones a derechos humanos, ya, como ocurrió, por ejemplo, como lo que ocurrió, por ejemplo, ya, un segundito, como ocurrió, por ejemplo, en el caso La Cantuta y el caso de los barrios altos. Señores, este fue realmente unas acciones terribles, ¿ya? El hecho de que en La Cantuta hubiesen estudiantes que sean terroristas, porque eran terroristas, totalmente demostrado, no implica que tuvieron que haber sido asesinados. Eso fue realmente una acción extrema de este grupo paramilitar llamado Colina. Pero Fujimori, ven ustedes las fechas, ¿eh? Ven ustedes aquí. En septiembre, ya, de el mes de junio, se captura al líder del MRTA, Víctor Polay. Señores, con el golpe del 5 de abril de ustedes, 1992, Fujimori llegó a tener 80% de popularidad. Con la recaptura de Víctor Polay Campos, que es este personaje, Fujimori llegó a tener 85% de popularidad en el mes de septiembre, a menos de 6 meses ya de el autogolpe de Fujimori. Se capturó al líder terrorista de Sendero Luminoso, a Ismael Guzmán Reynoso. ¿Ya? Esta fue la llamada captura del siglo por el famoso grupo del GEN. Esta fue la llamada captura del siglo
por el GEIN. Y es aquí cuando Fujimori llegó a tener 95% de aprobación. Por eso que cuando se convoca al CCD y se aprueba la Constitución por referéndum, aquí está, referéndum, ya, listo, y sí, en ese sentido, Fujimori logra, por referéndum, aprobar la Constitución, pero por muy poco margen, ¿ah? Digamos que Fujimori ganó 51 a 49, bastante estrecho, pero logró impulsar la Constitución que hasta ahora tiene vigencia. Una Constitución que está marcado ya por el libre mercado en el capítulo económico, la reelección presidencial inmediata por una vez. Ahora, esto ya no existe, ha sido suprimida, esta reelección inmediata, la unicameralidad que todavía existe. El Perú, toda su vida republicana, ha sido bicameral. Se estableció la pena de muerte por traición a la patria, especialmente por los casos de terrorismo, ¿ya? Y se introduce el referéndum, que fue la vía de aprobación de esta constitución. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Esta fue aprobada vía referéndum. Además, Alberto Fujimori, en el plano internacional, tuvo que atravesar otra guerra más. Cuando estaba acabando su primer gobierno, ya en el año 94, iniciando el 95, año de un nuevo mandato presidencial, se produce en enero-febrero, en plena campaña electoral, la guerra contra el Ecuador, la guerra del CENEPA. Aquí está la zona del CENEPA, ya que son, en realidad son tres zonas: Cueva de los Tallos, Base Sur y Tihuinza, las cuales fuimos ganando paulatinamente con mucho esfuerzo. Claro que sí, ¿correcto? Fue un triunfo del Perú, ¿ya? Triunfo peruano que culminó con la declaración de paz de Itamaraty, ¿correcto? Esto fue en febrero del 95. Ahí se lleva a cabo la nueva elección presidencial, donde Alberto Fujimori ahora derrota al hombre, al segundo hombre más famoso del mundo peruano, que es Javier Pérez de Cuellar. Y Fujimori gana con el 65% de los votos en primera vuelta. Su triunfo fue contundente. Finalmente, ya en el segundo gobierno, casi finalizando año 98, se firma el Acta de Brasilia, por el cual se cierra la frontera con el Ecuador, al cual se le cede, ¿listo? 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tihuinza, ¿ya? Ahora, no hay que olvidar también que a Bolivia se le otorgó Bolivia, ¿ya? Mar. Se le otorgó Bolivia Mar a los bolivianos, que queda en hilo, ¿correcto? A ver, pero también el gobierno de Fujimori fue un gobierno marcado por la corrupción. Eso no podemos obviarlo, ¿correcto? La corrupción se expresó a través de un control de las instituciones, porque Fujimori quería la reelección permanentemente, y para ello Fujimori llevó a cabo campañas psicosociales, por ejemplo, como la Virgen que llora, que causó conmoción en toda Lima, ¿no? Sobornó a los opositores para que apoyasen al régimen, compró la línea editorial de los medios de prensa, lo que uno llama la prensa chicha, y todo esto lo hizo con apoyo del SIN, ¿listo? De Vladimiro Montesinos, ¿correcto? Muy bien, entonces, digamos, en el momento en el cual Fujimori también manipuló las organizaciones populares a través, hemos dicho, de los mecanismos de clientelismo y asistencialismo, que fue lo que hizo Fujimori para ganarse el apoyo popular. Entonces, digamos que hubo mucho clientelismo, ¿listo? Y asistencialismo, que fue lo que hizo justamente Alberto Fujimori.
Además, en el año 2000 Fujimori da la famosa ley de interpretación auténtica. ¿Qué es esto? Muy simple. ¿Ok? Por el cual dice lo siguiente. ¿Ya? Dice lo siguiente. Eh, por el cual dice lo siguiente. ¿Ya? Fujimori fue elegido en 1990 con la Constitución de 1979. En el año 1995 fue elegido recién con la Constitución de 1993. Así que si esta dice que hay reelección inmediata por una sola vez, él está expedito para ser candidato presidencial en el año 2000. Eso se llama reinterpretación auténtica. El Tribunal Constitucional le dio la contra a Fujimori. Fujimori los destituyó y nombró un tribunal constitucional a su medida que aprobó la reelección inmediata. Bueno, en ese contexto entonces se produce también en un rebrote terrorista, porque hubo un pequeño rebrote terrorista, ya hubo un rebrote terrorista, correcto, ya la toma de la residencia del embajador japonés en Perú, el señor Akito, por miembros del MRTA liderados por Néstor Serpa Cartolini, acción que fue frustrada por la impresionante operación Chavín de Huántar, que es el comando Chavín de Huántar, brillante acción que liberó los rehenes aquí. Pero habría que indicar también que Fujimori estuvo marcado su intento de reelección permanente un año trágico. 1998 será el año de una fuerte crisis internacional, sumado ese mismo año a un fuerte fenómeno El Niño, que fue brutal, ¿ya? Y además sumado a una recesión económica, listo, Fujimori, a pesar de toda esta situación difícil, se produjo las elecciones del año 2000, que con fraude, ya en las elecciones presidenciales, vence a Alberto Fujimori. Toledo le exige a Fujimori que renuncie, por eso llama y convoca a la famosa marcha de los cuatro suyos, liderada por Toledo. ¿Correcto? Líder, el señor Alejandro Toledo Manrique. Bueno, pues en ese contexto entonces sale el primer Vladivideo en el cual ya Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador, destapa la corrupción del régimen de Fujimori. Aquí se ve Alberto Curi, ya con Vladimiro Montesinos, ya comprando la lealtad de Curi para que se pase a la bancada oficialista. ¿Por qué? Porque Fujimori con fraude ganó el Ejecutivo, pero no obtuvo la mayoría parlamentaria. Y el famoso Vladivideo listo, busca la mayoría, busca la mayoría congresal. Por eso aparecen los llamados tránsfugas aquí, que se cambian de partido. Fujimori entonces ya se va al Japón y desde Japón renuncia por fax. Lo que se declara es una vacancia por incapacidad moral permanente, ya por el Congreso de la República. El Congreso no acepta la renuncia de Fujimori, lo declara un incapaz moral, con lo cual vamos ahora sí al siguiente momento. Antes de hablar de Valentín Paniagua y cómo llega al poder, también en el gobierno de Fujimori fue un momento difícil. Atentados de Centro Luminoso como el de Tarata, ¿ya? O los escándalos de corrupción y abuso de poder de Fujimori fueron el pan de cada día en estos 10 años. Ahora vamos a ver esta última imagen. Fujimori, ahí está. Fujimori, cuando comienza los 90 su gobierno, tuvo dos problemas. Uno, la gravísima crisis económica dejada por el APRA. Y el segundo gran dolor de cabeza de Fujimori será el avance de Sendero Luminoso y el MRTA. En el aspecto político, ya Fujimori y su partido Cambio 90, ya
se apoyó en las Fuerzas Armadas del Servicio de Inteligencia Nacional y Vladimiro Montesinos. Es ahí cuando viene el famoso impasse, las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, que terminó con el golpe del 5 de abril que disolvió el Congreso, ¿ya? Y inició el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, como les he ido contando. Convocó a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático. Los fujimoristas de Cambio 90, los fujimoristas de Cambio 90 y Nueva Mayoría obtienen la mayoría absoluta en el Congreso, con lo cual redacta la Constitución de 1993, la cual fue ratificada vía referéndum por primera vez en la historia. En el año 95, en el contexto justo de la guerra con el Ecuador, ¿ya? Se producen nuevas elecciones y Fujimori se enfrenta con Javier Pérez de Cuellar, al cual lo vence contundentemente, tomando como bandera de lucha sus éxitos en materia económica, los cuales son innegables, y también nadie podía negar los éxitos en materia de lucha antisubversiva con la captura de Aimel Guzmán. Eso, si tú quieres, súmale el triunfo en la guerra contra el Ecuador. Aquí hay también, a pesar de todo, muchas denuncias, ¿ya? Hubieron violaciones a los derechos humanos, hemos hablado de el Grupo Colina, los atentados contra la libertad de expresión. Fujimori compra la línea informativa de los medios de comunicación. En el aspecto económico, el famoso Fujichot, impulsado por Hurtado Miller. Hurtado Miller, su famosa frase, que Dios nos proteja, fue el que lanzó el Fujichot, que a pesar de todo lo fuerte que tuvo, logró la reinserción en el sistema financiero mundial por parte del Perú. También sumado a los otros compromisos, luego llega el segundo ministro, que fue el más importante de todos, Carlos Boloña, quien impulsó masivamente las privatizaciones, claro, de la mano con despidos masivos terribles. Bueno, finalmente, dentro de los logros de Alberto Fujimori estuvo que detuvo la inflación, llegaron fuertes inversiones privadas, ¿correcto? Y en ese sentido, el Perú creció económicamente de manera impresionante. En el plano internacional, el problema fronterizo con el Ecuador, la guerra del CENEPA, que finalmente ganamos, ya en la cordillera del Cóndor, ¿no? Y finalmente se firma el Acta de Brasilia, ya, en la cual, ya, finalmente, Ecuador, ya, reconoce el protocolo de Río de Janeiro, acepta cerrar la frontera, ya, y el Perú cede, un segundito, muy bien, gracias, muy gentiles, excelente. A ver, entonces, cede 1 kilómetro cuadrado en Tiwinza, con lo cual, bueno, pues cerramos ese problema con los ecuatorianos. Fujimori entonces está obsesionado con la reelección en el año 2000 y para ello tiene el control del Congreso, el control del Poder Judicial, el control del Jurado Nacional de Elecciones. Fujimori se apoya en la prensa chicha, ¿ya? Es ahí cuando Fujimori, con fraude, pasa a la segunda vuelta con Toledo, porque no alcanza el 50% más uno. Toledo renuncia a participar en la segunda vuelta, por el contrario, impulsa la marcha de los cuatro suyos para que Fujimori renuncie. Bueno, lastimosamente esto no pasa a mayores, ¿ya? Y finalmente Fujimori con el Vladivireo se ve el accionar de los tránsfugas, porque Fujimori quiere lograr la mayoría parlamentaria, ¿ya? Los cuales son sobornados con dinero. Así llegamos entonces al final del régimen. El líder del Frente Independiente Moralizador, Fernando Olivera, ¿ya? Finalmente saca el famoso Vladivireo y Fujimori fuga al Japón, donde presenta su renuncia. A ver, finalmente la cual no es aceptada, algunas obras del gobierno Fujimori. Hemos hablado, recuerdan ustedes, del Bolivia Mar a los bolivianos, que se le da en hilo
la infraestructura vial, que fue importante, las carreteras de Alberto Fujimori fueron muy significativas, ya, carreteras, pero junto con las carreteras, hay que mencionar también los colegios, ya, y las postas médicas, que fueron construidas por el famoso INFES, este órgano del gobierno de infraestructura educativa y de salud. Y eso fue lo que hizo Alberto Fujimori, muy popular, hasta que el Congreso de la República lo destituye, y es ahí cuando el Congreso de la República termina designando a Valentín Paniagua de Acción Popular. Señores, Acción Popular solo tenía tres representantes en el Congreso de la República. Bueno, pues Valentín Paniagua fue elegido presidente de la República con la condición que en la próxima elección presidencial Acción Popular no mandase candidatos. Excelente, ya me estoy retirando un segundito más. A ver, entonces, ya, Valentín Paniagua. Ya, a ver, el gobierno de Valentín Paniagua, ya, fue un gobierno que se caracterizó por el retorno a la institucionalidad democrática. Ya, digamos que Valentín Paniagua no fue elegido para gobernar. Él tomó el poder en noviembre del año 2000 y convoca elecciones para, y convoca elecciones para eh, abril del año 2001. Así que su gran logro fue llevar a cabo unas elecciones libres y democráticas. Convoca a elecciones presidenciales. Pero mientras se van desarrollando la convocatoria a elecciones presidenciales y la campaña electoral, Valentín Paniagua gobernó los pocos meses que tenía, impulsando los juzgados anticorrupción, provocando el encarcelamiento de civiles y militares, que fue lo que hizo Valentín Paniagua. Sí, hay que reconocerlo, hubo un encarcelamiento de civiles y militares corruptos, ya, del gobierno de Alberto Fujimori. Dentro de sus obras más importantes estuvo el contrato de explotación del gas de Camisea. Señores, durante el gobierno de Valentín Paniagua, que fue un gobierno corto pero honesto, y hay que reconocerlo, Paniagua dio la famosa ley del canon, que estableció lo que se conoce como regalías de explotación, por el cual las regiones recibían, ya, un recurso por parte del Estado por sus recursos naturales. Esto va sumado al gas de Camisea. Finalmente se llevó a cabo la conformación de la Comisión de la Verdad, que buscaba la verdad de los años del terrorismo. Sí, buscó la verdad de lo que ocurrió durante los años del terrorismo. Finalmente, entonces, convoca elecciones y gana Alejandro Toledo, ¿ya? ¿Cómo logra ganar Alejandro Toledo? Haciendo una mega alianza entre su extinto ya Partido Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador del señor Fernando Olivera. Con esto, el señor Toledo tendrá el control del Ejecutivo y el Legislativo. A ver, su gobierno se caracterizó por la reactivación económica, pero tardía, con crecimiento económico tardío. ¿Por qué? Porque recién en los años finales del gobierno de Toledo se pudo superar, listo, la recesión, que fue lo que ocurrió en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, ¿correcto? Bueno, pues complementariamente, en el gobierno de Toledo hubo una mínima inclusión social. Eso sí, hay que reconocerlo. Debido a que hubo una mínima inclusión social, ya hubieron fuertes protestas sociales. Las más importantes protestas sociales que recordamos son dos: el Arequipazo, ya,
y el Andahuaylazo. Andahuaylazo. ¿Ya? En el Arequipazo se debió a que se intentó privatizar Sedapal. La población salió en contra de esta privatización y así finalmente se dio marcha atrás en el intento por parte de Alejandro Toledo. Y en el caso del Andahuaylazo hubo un levantamiento que provocó la muerte de policías por parte de Antauro Humala, el cual sigue en prisión hasta nuestros días. Finalmente se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad, como se ve aquí en esta imagen, por parte de Salomón Lerner a Alejandro Toledo, que estableció la cifra de 69.280 muertos durante la época del terrorismo. Además, se dio el programa Mi Vivienda, destaca aquí también techo propio. Hay que reconocer que fue importante el accionar de techo propio, ¿ya? Que permitió que más personas accedieran a un crédito inmobiliario, ¿no? El programa Huascarán, que tuvo como objetivo la extensión del Internet. Ahí está. Entonces, tuvo como objetivo la extensión del Internet. ¿Ya? Esa fue la idea y llevarlo a las escuelas, el programa Huascarán. Las carreteras interoceánicas fueron muy importantes, claro, pero aquí no puedo dejar de mencionar que estas carreteras interoceánicas se hicieron con el gobierno, con el Brasil, con la empresa Odebrecht, que estamos ahora viendo los casos de gran corrupción que se han dado en los últimos 20 años en el Perú. También se firmaron tratados de libre comercio, TLCs, básicamente con los Estados Unidos de América. Y aquí está entonces ya el punto final del gobierno de Toledo. Vamos a hacer nuestra otra imagen rapidito antes que nos pase el tiempo, ya para ir acabando. Y culminamos con algunas ideas cortitas. Paniagua, restableció la institucionalidad democrática, los famosos juzgados anticorrupción que hemos hecho mención con Paniagua, ¿no? Sus obras como la explotación del gas de camisea, inserto en el contexto de la ley de Canon, la Comisión de la Verdad, ¿ya? En el caso de Toledo, no hubo una estabilidad de precios, hubo crecimiento económico prácticamente al final de su mandato, las firmas importantes de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que fue el más significativo, ya en el aspecto social hemos contado el Arequipazo, el Andahuaylazo, que fue altamente violento, ya en el plano político fue un gobierno altamente frágil, ya la crisis del 2003 que prácticamente tambalea el gobierno de Toledo y la crisis ministerial del 2005 acabaron con su gobierno de la peor manera, ¿no? Sus obras más importantes va a ser la interoceánica Perú-Brasil, construida por Odebrecht, y el gasoducto del gas de camisea, también construido por Odebrecht. Bueno, señores, llegamos ya al final de la clase. Para mí ha sido realmente todo un gusto poder estar con ustedes estas semanas y lo único que me queda es, aparte de agradecerles, decirles siempre la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy día? Con mucha tristeza debido a que ya tengo que retirarme. A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Les agradezco mucho siempre su apoyo y colaboración. Me voy retirando y ha sido realmente gracias por estar con ustedes durante este semestre.